más 13 minutos. Hoy 2 de octubre del año 2020. Hoy tenemos un tema importante, un tema interesante. Hoy vamos a hablar un poco acerca del autismo y específicamente nos vamos a enfocar en la detección temprana. Cuando hablamos acerca de autismo, podríamos hablar desde lo que es la detección temprana, los criterios diagnósticos, de repente las terapias, algunos casos de repente exitosos. Podríamos hablar tantas cosas realmente acerca del autismo, pero por falta de tiempo y por lo amplio que es hablar acerca de autismo, nos vamos a enfocar específicamente en, digámoslo así, la detección temprana. ¿Cómo podemos nosotros detectar que un familiar, que un amigo de nosotros podría tener lo que es autismo de manera temprana? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, este pasado 30 de septiembre en nuestro país se decretó el Día Nacional sobre la Concienciación sobre el Autismo. El Día Mundial es en abril, si no me equivoco es el 2 de abril, pero en nuestro país pues fue el 30 de septiembre. Entonces, como estamos en el marco de esa fecha tan importante, vamos a tocar un poco acerca del tema. Vamos a hablar acerca de autismo. Realmente, ¿qué es autismo? Yo sé que tenemos como ciertas ideas, a veces vemos ciertas películas que nos dan un par de ideas, pero realmente, ¿qué es el autismo? Cuando hablamos de autismo, miren, el autismo, el trastorno del espectro autista, como se llama, ya les voy a explicar por qué de repente o por qué la palabra espectro, es un trastorno neurobiológico y del desarrollo del ser humano. Se manifiesta desde los primeros 3 años de vida de una persona y por eso vamos a hablar acerca de la detección temprana. O sea que nosotros podemos saber que una persona tiene autismo desde los primeros años de vida, desde 1 año y medio, desde los 18 meses ya nosotros podemos ver ciertas características, ciertas señales, ciertas alarmas de que alguien podría tener lo que conocemos como autismo o como TEA, como ustedes le quieran llamar. O sea, desde los primeros años de vida nosotros lo podemos detectar. Se manifiesta desde los primeros 3 años de vida y va a perdurar a lo largo de la vida de la persona que sea diagnosticada. De repente a alguien le puede dar un poco de miedo, se asusta, dice toda la vida, pero recuerden que por eso es importante este tema, por eso es importante la detección temprana, porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos al doctor, tenemos un dolor o algo y logramos ir al doctor temprano, logramos ir al médico con tiempo, nos logran dar un diagnóstico, una evaluación, nosotros tomamos el tratamiento correcto. Es lo mismo con el autismo. Imagínense que hay personas que tienen 10, 12, 14 años y no tienen un diagnóstico correcto de autismo. Obviamente se complica muchísimo más su progreso, se complica muchísimo más su desarrollo, su interacción social, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía no hay causas de autismo, no vamos a hablar acerca de eso, nos vamos a enfocar en esa detección temprana. No se sabe qué lo causa todavía, así que lo más importante que deben de saber madres y padres es que realmente no es que es culpa de ustedes o por algo que hicieron. El tema de las vacunas ha sido un tema complicado, muchos dicen que por las vacunas y por eso mucha gente no vacuna a sus hijos, bueno, pero no se ha comprobado realmente por qué o qué es lo que causa realmente el autismo. ¿Qué afecta el autismo? Afecta básicamente el comportamiento de una persona, cómo interactúa con otras personas, cómo se comunica, inclusive cómo aprende la persona. Y que conste que el autismo no es un retraso mental, eso ya es otro punto, sino que afecta la interacción de la persona con otros, afecta cómo se comporta, afecta la manera en cómo aprende. El trastorno autista, el síndrome de Asperger y también el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se unieron. No me voy a meter en este tema porque ya es una cuestión de que se actualizó el DSM, el manual que utilizamos nosotros para diagnosticar, eso ya es otro punto, pero
Se llama por eso espectro. ¿Por qué? Porque hay tantas características en una persona con autismo que no podríamos tener dos personas con el trastorno autista iguales, no se puede, es un mar de posibilidades, por eso es que a veces es un poco complicado la detección temprana o por eso a veces es complicado el diagnóstico correcto, porque hay tantas características, por eso se llama espectro, porque abarca muchísimas cosas, muchísimos aspectos, entonces por eso al final de cuentas se unió. Entonces bien, para entrar en materia, porque después se me va muchísimo el tiempo, vamos a hablar y les voy a compartir algunas características que podemos notar nosotros en ciertos momentos específicos de la vida de los niños, porque recuerden que ahorita estamos hablando de la detección temprana, no nos estamos enfocando en el diagnóstico de un adulto, no, sino que en un niño. ¿Qué puedo ver yo en mi hijo, en mi hermano, en mi primo, en mi sobrino? Que yo pueda decir, esto es una señal de alarma, esto es una señal de alerta. Y ojo, que con que nosotros detectemos temprano no significa que ya el problema se acabó y ok, no, significa que le vamos a poder ayudar a la persona de manera oportuna y de manera específica y temprana. Por ejemplo, vámonos con un niño de 12 meses, un niño de 1 año. ¿Qué es lo que hace un niño de 1 año? Por ejemplo, yo tengo a Pedrito, entonces yo le digo Pedro y el niño voltea a ver, entiende su nombre, escucha su nombre, sabe que se llama Pedro, voltea a ver cuando le digo Pedro. ¿Qué pasa con un niño que posiblemente tenga TEA o trastorno del espectro autista? Yo le puedo decir Pedro y el niño no va a voltear. Yo le puedo estar gritando y el niño no va a voltear. ¿Qué sucede? A veces nosotros confundimos y decimos, mira, este cipote, como decimos nosotros en Honduras, cipote le decimos acá en nuestro país a un niño, y decimos nosotros, mira, este niño que lo estoy, va de hablar y nunca voltea. Es igual que el papá de ese, ¿verdad? Que no hace caso, igual que la mamá que no hacía caso. Ojo por ahí, este podría ser una señal. Vuelvo y les repito el tema del espectro autista. No todos los niños es igual. Puede ser que tengamos un niño que sí atiende su nombre, o puede ser que tengamos un niño que no atiende su nombre y no necesariamente tenga autismo, pero vamos más o menos haciendo como quien dice el checklist. Y siempre en el programa les digo, este programa no se puede considerar para términos diagnósticos ni terapéuticos. Si usted tiene dudas o algo específico, tiene que ir con un profesional, ¿ok? Entonces, bien, algo importante es el tema del nombre. No responden cuando se les llama por su nombre, de repente sí responden a otros sonidos, por ejemplo, pueden reconocer cómo suena un gatito, pueden reconocer sonidos específicamente que les llamen la atención, el sonido de un vehículo, el sonido de algo específico, por decirlo así, el sonido del microondas, ya sabe cómo suena, lo identifica, pero le hablamos por su nombre y por lo general no atienden a su nombre. Eso más o menos a los 12 meses se puede detectar. Puede ser, como les digo, una señal sutil. A los 18 meses, ¿qué podemos ver en un niño, por ejemplo, al 1 año y medio? Y recuerden que estamos haciendo como las comparativas, ¿verdad? Un niño, por ejemplo, a los 18 meses ya debería de tener un vocabulario, ciertas palabras, el poder decir mamá o Pepe, el poder comunicarse, el poder decir algo. Y claro, estamos hablando también de que hoy en día, con la cantidad increíble que hay de estimulación para los niños, pues muchos niños hablan antes que otros. Entonces, no todos los niños van a hablar a la misma edad ni van a manejar el mismo vocabulario, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un niño con un desarrollo típico puede ya entablar, no una conversación específica, pero ya puede decir que necesita algo, que quiere algo, por ejemplo. Un niño con TEA pueda que no haga ni siquiera esos intentos para hablar, puede hacer que no puedan decir, por ejemplo, quiero agua, quiero Pepe. Una de las señales interesantes en el autismo es que los niños señalan, ¿verdad? O agarran a su mamá del brazo, la llevan hasta el lugar, pero no le dicen, ¿verdad? Puede hacer que el niño agarre a su mamá y la lleve a la cocina, pero no le diga que es que tiene hambre, simplemente su forma como de querer interactuar, de querer expresar, de querer decir. Entonces, ¿qué hace el niño? Tal vez solo como trata de explicarlo de esa forma, o en su defecto ni siquiera trata de decirlo, ni siquiera trata de comunicarlo, porque recuerden que ese es el punto del autismo, que la persona tiene esa dificultad de comunicación, de interacción social, y a los 18 meses más o menos es una señal
señal que podríamos nosotros notar. Vamos a un niño de 2 años y miren que conste que desde año y medio nosotros podríamos estar viendo ciertas señales de que un niño podría tener autismo. A los 2 años un niño con un desarrollo típico, por ejemplo, puede agarrar una foto, puede ver un muñequito que esté sonriendo, puede ver algo que esté sonriendo, que esté llorando, y este niño puede compartir con su mamá y decirle, mira que se está riendo el muñequito de la foto, se está riendo, o hacer como la simulación en cuestión de los sentimientos. Un niño con TEA, un niño con autismo, pueda que, por ejemplo, no tenga esas habilidades de poder detectar emociones o de querer compartir con su familia esos momentos donde juega. Que dicen algunos padres, por ejemplo, dicen, ay, no, es que ese niño es bien egoísta, no le gusta jugar con nadie, pero puede ser que estemos enfrente a una persona que tenga autismo. Por ejemplo, ustedes se fijan, un niño sin TEA o con un desarrollo típico puede agarrar un bote y hacerle como que si es un camión, ¿verdad? Porque el niño está imaginando que es un camión. Un niño con autismo no tiene esa capacidad de ese tipo de juego. Para él el camión es camión y el bote es un bote. Y para un niño con un desarrollo típico, el bote puede ser un perro, puede ser un camión, lo que quiera. Entonces hace falta un poco ese tipo de juego. Cuando hablamos nosotros en el tema social, ¿cuáles son esas diferencias sociales? ¿Qué podemos ver nosotros en un niño en ámbitos sociales? Y los que vimos anteriormente son algunos ejemplos en cuanto a la edad. Recuerden eso, que el niño no atienda su nombre, que el niño no quiera interactuar, no quiera demostrar sus emociones, que juegue solamente en su mundo. Pero volvemos al punto, recuerden que hay etapas donde el niño tiene su juego solo. Y el punto no es confundirnos, porque uno puede decir, pero ¿cómo sé entonces que está dentro del desarrollo normal? ¿Cómo sé que este es el proceso normal? Si todos los niños son diferentes, claro, todos los niños son diferentes, pero por eso les digo, hay ciertas cositas que uno puede ver, el hecho de que tome la mano de su mamá o de su cuidadora o de su papá y no le pueda decir, por ejemplo, tengo hambre, sino que lo lleve hacia la cocina o lo lleve hacia un lugar sin poderlo comunicar. Son algunas de las señales, el tema de las emociones también. ¿Qué pasa con un niño? ¿Cómo podemos ver nosotros que mi primito, que mi sobrinito tan chiquito podría tener autismo? No mantienen ese contacto visual. Ustedes se fijan, uno agarra a un niño y qué lindo y que se ríe y lo mira. Un niño con autismo no va a devolver esa sonrisa, tampoco va a ver a los ojos a la persona. El contacto visual es escaso, muy poquito. Uno dice, mírame, y el niño como que quita la mirada, desvía la mirada. Eso es una gran señal. No responde esa sonrisa. Ustedes han visto y hemos visto videos en internet, por ejemplo, que se encuentra un niño en el bus, ¿verdad? Y le sonríe y el niño le devuelve la sonrisa. Un niño que posiblemente tenga autismo no va a devolver la sonrisa, no va a devolver esas expresiones faciales. Por ejemplo, cuando uno está en un grupo y alguien voltea a ver, ¿se han fijado ustedes que todo el mundo que está en ese mismo grupo voltean a ver y qué estará viendo? Dice uno, ¿verdad? Un niño con autismo no hace eso. Fíjense, podrán los papás estar viendo para un lado y el niño no, como que no le interesa saber qué es lo que están viendo ellos, sino que sigue en su mundo. Esa puede ser otra de las señales, por decirlo así. O no tiene expresiones faciales adecuadas. Por ejemplo, el niño está contento, está comiendo su comida favorita o está haciendo su juego favorito, pero no sonríe, no se ríe. Y uno dice, pero debería de estar contento, le compré un juguete y más bien parece que no le gusta. Entonces no suelen tener las expresiones faciales adecuadas. Y por supuesto se les dificulta hacer amigos. Claro, el tema de hacer amigos no necesariamente tiene que ser un niño que tenga autismo, no necesariamente, pero podría darnos una señal de alerta o de alarma, porque los niños por decirlo así, el ser humano es social, ¿verdad? Y no estamos hablando de una persona completamente extrovertida, no, simplemente estamos hablando de esa interacción social que hace falta. Eso en cuanto a el tema social. En cuanto al tema de la comunicación, ¿cómo podemos nosotros detectar que ese niño que nosotros sentimos ahí, que algo no anda bien, que algo como que uno dice, algo tiene este niño diferente? ¿Qué podemos ver en cuanto a la comunicación? Un niño a los 16 meses
ya dice palabras sueltas, ya se comunica, como les decía, ya dice que quiere algo, que tiene hambre, ya lo puede más o menos expresar. Un niño con autismo no le interesa comunicarse, no lo hace. Ustedes pueden decir como que la mamá le enseña, cuando tengas sed me decís, cuando querés ir al baño me lo decís, cuando tal cosa me lo decís. Un niño con autismo no se comunica, se lo guarda para sí mismo. En algunas ocasiones, porque a veces personas que han sido diagnosticadas con autismo no dicen ninguna palabra hasta que tienen 10 años, 12 años, 15 años. En algunas otras ocasiones estos niños hablan más temprano, más chiquititos. Entonces, no hay como una edad, pero por ejemplo, podría darse el caso que nosotros vemos que nuestro hijo sí habla, y por eso les digo que uno tiene que estar alerta, sí habla, pero solamente repite, o sea, repite lo que escucha, solamente tiene una repetición mecánica, esto se llama ecolalia, o sea, solo lo repite. La mamá dice perro, perro, gato, gato, ay, ese uno ya está hablando, pero ojo por ahí si solo es que lo repite, si solo repite palabras sin hacer una interacción, o sea, no está pidiendo algo, no está haciendo a alguien partícipe de su conversación, solo repite palabras o repite sonidos, podría ser otra señal de autismo. Y volvemos al punto, recuerden, no responde por su nombre, lo llamamos, le hablamos y no responde por su nombre. O, por ejemplo, tenemos un niño que sí habla, pero se refiere a sí mismo en tercera persona. Ellos hablan en tercera persona. Eso podría ser también otra señal de autismo. Por ejemplo, no tiene ese juego simbólico que les hablaba, ¿verdad? No usa juguetes, no usa objetos para representar otros juegos. Recuerden que lo más importante de un niño es que pueda desarrollar esa imaginación. Entonces, un niño puede agarrar, como les digo, el bote del champú y decir que es un camión y jugar que es un camión. Un niño con autismo, por lo general, no tiene ese juego simbólico, no logra hacer esas interpretaciones, sino que es como debe de ser. Y se da muchísimo esto, ojo, entre los 15 y los 24 meses, entre los 15 y los 24 meses, que es más o menos como el año y medio de los 2 años, se puede dar lo que es una regresión. ¿Qué significa? Y ahí es bien importante como padres que debemos de tener en cuenta esto. Puede ser que nuestro niño los primeros años tuvo repente dejó de hablar. Antes ya estaba como balbuceando y decía mamá y decía algunas cosas y de repente ya lo deja de hacer. Puede ser que estemos hablando de una regresión, puede ser que ya nuestro niño está en esa etapa donde en vez de incrementar, en vez de seguir su desarrollo normal, su desarrollo típico, tenga una regresión. Por eso les digo, es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta y vayamos todas las etapas. Si el niño no responde su nombre, Juan, 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 y Juan nunca volteó a ver, Juan nunca escuchó su nombre, no hizo caso, si Juan solamente repite palabras, todo lo que le dice lo repite, pero nunca lo dice de una forma en querer hacer una conversación, podría ser una de las señales. No tiene ese juego simbólico de que agarra cualquier cosa y que es un carro y que es una mascota y que es aquí, no, sino que el champú es un champú. Y puede ser que le llevemos una caja y le digamos, juguemos de que estamos en un carro, y el niño no puede jugar de que está en un carro porque simple y sencillamente no tiene ese juego simbólico, esa capacidad de poder, por decirlo así, usar esa imaginación. Y puede hacer que algunos padres digan, mi hijo iba súper bien, ¿qué fue lo que pasó? A los 2 años ya dejó de hablar, ya dejó de hacer todo el desarrollo que iba. Puede ser que tuvo una regresión producto también del autismo. Ahora, cuando hablamos acerca de diferencias en el comportamiento, recuerden que ya hablamos acerca de diferencias en el ámbito social, diferencias en la parte de la comunicación, y ahora vamos a hablar de diferencias de comportamiento. ¿Qué puedo yo observar en mi niño que me pueda dar una idea de que podría tener autismo? Vuelvo y les repito, ustedes podrán ver
una gran lista y enorme lista de señales de alarma y alerta, y puede hacer que su hijo solo tenga una o no tenga ninguna y buscó otras y otras sí las tiene. Así es el autismo, por eso es espectro, porque hay demasiado de dónde ver, hay demasiado de dónde agarrar para poder realmente nosotros tener un diagnóstico específico. Entonces, ¿qué diferencias de comportamiento hay en un niño que podría tener autismo? Por ejemplo, tienen esas conductas repetitivas, por ejemplo, nosotros vemos un niño, se mece, o de repente juega, que da vueltas, que se balancea, por ejemplo, que camina en la puntita de los pies, y vuelvo y les repito, puede ser que a algún niño le guste de jugar vueltas y no necesariamente tenga autismo, pero es importante que nosotros detectemos ciertos aspectos o ciertas alarmas o ciertas características que pueda hacer que nos den una pauta. Por eso estamos hablando hoy de detección temprana, vuelvo y les repito, no estamos hablando de niños de 10, de 12 años, estamos hablando de niños de 3 años para abajo. ¿Qué podemos nosotros ver? Por ejemplo, está el tema de las rutinas. Nosotros vemos que estos chicos prefieren las rutinas, prefieren el orden, prefieren ciertos ritos. Por ejemplo, prefieren como agarra todos los carritos, ustedes pueden verlo de esta forma, agarra todos los carritos y tal vez es un niño que todavía no se sabe ni los colores, pero deja todos los amarillos en un lado, todos los verdes en otro lado, todos los anaranjados en otro lado. Le gusta como ese tema por ejemplo, de las rutinas a la hora de comer. Siempre se come primero el huevo, siempre se come primero tal cosa. Y alguien podría decir, hey, pero yo de adulto también lo hago. Puede hacer, por eso les digo que no necesariamente es como algo exactamente puntual. Imagínense ustedes que no existen dos casos de autismo iguales, o sea, no existen. Usted podrá hablar con 20 personas y se va a dar cuenta que cada niño tiene un comportamiento o tiene ciertas características diferentes. Por ejemplo, puede hacer que los niños se obsesionen, por ejemplo, con algunas actividades inusuales, por ejemplo, algunas actividades bien específicas que uno dice, pero qué raro es que juega mi niño, como que le gusta, por ejemplo, yo sé de un caso muy cercano, que el niño agarra los carritos, pero lo que le gusta es ver las ruedas, y eso es una forma de un juego atípico, ¿verdad? Ve el carrito y solamente quiere darle vuelta a las ruedas, solo le interesan las ruedas. O puede ser que a un niño le gusten los juguetitos así en forma de personas y lo que le interese nada más sean los brazos. Usted diga, pero ¿por qué solo los brazos? ¿O por qué solo las cabecitas? ¿O por qué el cabello? ¿O que va y tiene como esa especie de fijación con ciertos juegos inusuales, atípicos? O sea, juega, por ejemplo, con partes de algunos juguetes no entero, sino que usted siempre le regala carritos y siempre le quita las llantas o siempre le quita a las muñecas el cabello, por ponerles un ejemplo, porque se me ocurrirían muchísimos, pero tiene como esas actividades que podríamos decirlo nosotros inusuales, esas actividades repetitivas, juega con partes que nosotros decimos, pero ¿por qué juega solo con eso de esos juguetes? Puede ser también, podemos verlo también en esa sensibilidad que tenga ante ciertos ruidos. Y vuelvo y repito, cualquier persona que esté durmiendo, que escucha que se caen esos vasos metálicos, se puede asustar. O sea, hay que saber interpretar cuando algo es normal y cuando algo es atípico. Entonces, ¿qué pasa? De repente le molesta el sonido de la licuadora, el sonido de la máquina de afeitar, el sonido, por ejemplo, de el televisor, el sonido que hace el cargador de la computadora, el sonido del ventilador. Ese tipo, por ejemplo, de sonidos puede hacer que sienta como un poco de miedo, que se asuste, como una sensibilidad. También el tema de ciertas comidas, por ejemplo, los niños con autismo suelen tener como ciertas comidas específicas que comen. Por ejemplo, si le gusta comer arroz, puede hacer que usted le dé las mejores comidas, pero solo quiere comer arroz y nada más. Y usted dice, pero le di pollo, le di carne, le di chuleta, pero solo quiere arroz, solo quiere plátano, solo quiere papa. Pues suele entender, como les digo, como esas fijaciones, esas rutinas, eso de siempre lo mismo.
Por eso tenemos el caso que se ha socializado mucho. Cuando vemos niños en el supermercado haciendo unos berrinches que la gente dice, qué barbaridad, qué mamá la que tiene. Pero ¿qué pasa? El hecho de ir al supermercado, y entiéndanlo ustedes de esta forma, no es una actividad que hacemos todos los días. Por ende, cuando nosotros tenemos a nuestro niño, y recuerden que estamos hablando de edades pequeñas, tenemos a nuestro niño que está en la casa, que se levanta a las 7, que desayuna a las 8, que se baña a las 9, que juega a las 10, que almuerza a las 11, o sea, ya tiene una rutina. Y el día que vamos al supermercado, nosotros le distorsionamos su rutina, y en su mundo y en su cerebro es como que nosotros le movimos el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Se estresa, llega a un lugar, recuerden la sensibilidad a sonidos, a luces, llega al supermercado, las luces, tienen la música fuerte, hay mucha gente, muchos colores, que los pasillos, y de por sí, como cualquier niño normal, quiere tocar algo, pero se lo impedimos, lo sacamos de su rutina. Imagínense todo lo que yo les estoy comentando, cómo en estos niños puede generar un alto nivel de estrés que los haga cometer berrinches. Por eso es bien importante saber cuándo un niño con autismo está haciendo un berrinche, o simple y sencillamente es la forma en la que él está demostrando su estrés, o la forma en la que él está tratando, por decirlo así, de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, algo bien importante, y ojalá la sociedad algún día llegue a entender que no todos son niños malcriados. Y aún los niños que conocemos nosotros como malcriados, que les decimos nosotros, también hay algo por ahí que nosotros deberíamos de ver por qué hace esto, ¿verdad? ¿Por qué está queriendo llamar la atención? Porque al final de cuentas eso es un berrinche. ¿Por qué quiere llamar la atención de mamá? ¿Por qué quiere llamar la atención de papá? ¿Qué déficit emocional hay en esos niños? Y no estamos hablando porque ahora todo el mundo dice que la generación de cristal, que los niños ahora no aguantan nada. No, yo creo que es una cuestión de que ahora somos un poco más sensibles, tenemos un poco más de empatía. La gente podría decir, pero es que ahora todos los niños tienen autismo, todos los niños tienen el déficit de atención y hiperactividad. No, no se trata de que sea más, simplemente creo yo que ahora los padres ya están viendo y ya están aceptando un poco más el hecho de llevar a sus hijos, por ejemplo, a hacerse una evaluación. Entonces eso es bien importante. Entonces, hablando, repito, en cuanto a cómo podemos detectar de forma temprana nosotros un niño con autismo, por ejemplo, otra cosa que nos puede dar una pauta, una señal, es la forma en cómo ellos suelen ver algunos objetos de ángulos poco comunes, o de ángulos que uno dice, nunca se me había ocurrido ver. Le regalamos un juguete. Uno puede agarrar un juguete, ay, qué bonito el juguete, pero tal vez el niño con autismo ya se coloca de una forma, lo mira bien de cerca, lo mira, le da la vuelta, trata de inspeccionar, miran de una forma poco usual. Eso puede ser también una pequeña señal, algo que nosotros nos diga como podría ser algo está sucediendo ahí en su cabecita. Y lo más importante, y yo siempre lo he dicho, es que es ese sentimiento de madre, de padre, de amigo, cuando uno dice algo está pasando en mi niño, hay algo que no es normal, hay algo que es diferente, pónganle atención. Posiblemente hay que llevar al niño donde el terapeuta, el psicólogo, posiblemente. Lo más importante es el pediatra. El pediatra pues le puede dar una pauta, cómo se diagnostica, por ejemplo, el autismo, se hacen diferentes pruebas, se le hacen preguntas al niño, se mira muchísimo la forma de juego del niño. O sea, que hay gente que tiene miedo y dice, van a conectar a mi niño y qué le van a pasar. No necesariamente. Se lleva donde el psicólogo le pone a que juegue de cierta forma, le habla por su nombre, por ejemplo. O sea, que no tengan miedo si es momento de llevar a su hijo a hacer una evaluación. En algunas ocasiones, porque yo sé que lo que más temor le da a los padres es que tengan que medicar, digan, van a medicar a mi hijo. No siempre se tiene que medicar. Recuerden que el autismo es completamente diferente en cada persona, y a veces la medicación realmente en lo que ayuda es, por ejemplo, a inhibir ciertas conductas que tienen los niños, por ejemplo, de agresividad. No todas las personas con autismo son agresivas, no todas las personas tienen problemas de habla, no todas hablan hasta los 10 años, hay niños que a los 2, 3 años ya están hablando. Entonces,
no es lo último, y eso es algo importante que quiero decirle a las madres, padres, a la gente que nos escucha a través de la radio, a la gente que nos ve a través del Facebook. No es el final, no es el final. Por eso es importante que hablemos acerca de la detección temprana. Cuando nosotros detectamos esas señales de alarma y rápido lo llevamos donde el pediatra, rápido lo llevamos donde el psicólogo, rápido lo llevamos a que le hagan una evaluación, entonces se nos puede dar un plan. No vamos a hablar hoy en este programa porque ya me queda poco tiempo, no vamos a hablar acerca de terapias, porque realmente no es el tema de hoy, pero un tratamiento, por ejemplo, ¿qué puede incluir? Puede incluir terapias de comportamiento, por ejemplo, terapias de comunicación, el tema de desarrollo de habilidades y medicamentos solamente cuando hay que controlar ciertos síntomas, por ejemplo, cuando son muy violentos o posiblemente cuando haya una mezcla de un trastorno de déficit de hiperactividad, por ejemplo, pero no siempre. Entonces, a veces el mismo miedo que tenemos de decir, no quiero que me digan que mi hijo tiene autismo, mejor no lo llevo, yo prefiero no saberlo, pero recuerden, para mí es crucial estos primeros 3 años de vida de un niño poder ser diagnosticado, porque tenemos niños de 12, imagínense, 15 años que son diagnosticados hasta esa edad. Se imaginan todo el tiempo que se perdió. Entonces lo más importante es no tener miedo. Si yo veo una de las señales que hablamos aquí, y le voy a decir a grosso modo, no responden a su nombre, no pueden mantener ese contacto visual, no logran comunicarse, tal vez hablan, pero repito, cuidado ahí con la colalia, solo repito, pero no comunico nada, sino que el niño escucha mamá en la televisión y dice mamá, pero no se está refiriendo a mamá. El niño escucha a Pepe en la televisión, pero no es que está diciendo que tiene hambre, solo lo repite. Por ejemplo, no logra, como cuando quiere decir algo y logra pues tratar de comunicarse un poco, va a agarrar a la mamá, va a agarrar al papá, va a agarrar a la persona que lo cuida y lo va a llevar al lugar, pero no le va a poder decir, lo va a tomar la mano y va a señalarle con la mano de la persona. Tiene ese juego atípico, tiene esa obsesión por cumplir ciertas como patrones. ¿Qué más les podría decir? Ya lo hablamos tanto, no mantiene el contacto visual, juega de forma atípica, y la parte obviamente social. Sin embargo, hay personas con autismo que sí logran romper esas barreras de los temas sociales. Por eso les digo, realmente que no hay como un solo patrón, número uno, no hay un solo diagnóstico, no hay un solo tratamiento, realmente no, hay muchas cosas que se pueden hacer, y yo sé de casos de detección temprana donde al niño se le hizo obviamente en base a lo que sabía, en base a sus habilidades, entonces se le hizo un programita para que el niño fuera aprendiera los temas de interacción, los temas de comunicación, o sea que sí se puede dar un gran paso, como les digo. Claro, el autismo es algo que va a estar toda la vida del niño o del adulto, del adolescente, siempre va a estar ahí, pero hay muchas personas que logran tener una vida normal, y eso que no me gusta utilizar el término de lo normal y de lo atípico, pero pues hay que darle, por decirlo así, un nombre. Recuerden también, si alguno de ustedes tuvo su niño que tuvo un desarrollo completamente normal y como a eso de los 2 años tuvo una regresión y ya hablaba y ya no habla, ya perdió como esas palabras que estaba aprendiendo, eso también podría ser. Y claro, creo que lo más fácil de detectar son esas conductas repetitivas, que se mece, que da vueltas, que se balancea, que camina de puntitas, nosotros lo llamamos el comportamiento estereotípico, ¿verdad? Prefiere las rutinas, el orden. Cuando hacemos esos cambios en su rutina drásticos, es cuando podríamos tener esos berrinches, por ejemplo, en la calle. Y es importante que aunque nuestro niño haya sido diagnosticado con autismo, por ejemplo, no creamos que el niño no entiende. Por supuesto que entiende. Significa que antes de salir, claro, igual hay que decirle como cualquier otro niño, vamos a salir, hay que portarse bien. O sea que tampoco es
es que el niño tiene un impedimento, ¿qué les podría decir? Para darles una esperanza. El niño puede tener una vida muy normal, puede ir a la escuela, puede hablar, claro que sí, va a poder hacer amigos, claro que sí, va a poder tener una novia, sí, pero por eso es bien importante la detección temprana. Como les digo, hay casos un poco más graves, por supuesto. Anteriormente el autismo pues se diagnosticaba en grados, pero eso es otro asunto, que algunos ya no creen en los niveles, otros sí. Pero yo les voy a decir algo, independientemente de en qué nivel pudo haber sido diagnosticado su hijo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, cualquier nivel, al final de cuentas lo importante es la detección temprana. Lo importante es que las personas cercanas se comprometan con el desarrollo de estos niños, eso es lo más importante. Y lo más importante también es el amor y la comprensión. A veces en personas que tienen familiares, niños con autismo, dicen: mi hijo nunca me ha dicho que me quiere, nunca me ha dado un abrazo, nunca me ha dado un beso, ¿será que no me quiere? No es que no les quieran, no es que no les amen, simplemente su condición les impide poder reflejar hasta cierto punto eso que siente. Recuerden que se les dificulta ese tema de las expresiones, de expresar sus sentimientos y de expresar sus emociones, sus sentimientos y todo eso. Entonces, hablamos un poco acerca de algunas características. Como les digo, no por este programa ustedes van a decir si tiene, no tiene, no. Hay que llevarlo donde un profesional siempre que les pueda dar un diagnóstico acertado. Podría ser que estamos enfrente de un niño que tenga problemas de lenguaje y no necesariamente sea autismo, pueda hacer un montón de otras cosas. Así que lo más importante, como les digo, es siempre ojo por ahí, madres, padres, hermanos, cualquier señal de alerta. Miren, es mejor que digan qué exagerada o qué exagerado nada tenía el niño, a que digan por yo no querer aceptar la realidad, nunca llevé a mi hijo a un diagnóstico. Hay lugares donde lo hacen de manera gratuita o a un muy bajo costo, o si la persona tiene la posibilidad económica también hay que hacerlo. Una consulta les puede costar 800, 700 lempiras. Tenemos la institución de Apoautes en Honduras también. Entonces realmente hay que hacerlo. No todas las personas tienen la capacidad de llevar a sus hijos todos los meses a un pediatra donde les puedan decir: fíjese que estoy viendo esto y esto, pero al final de cuentas el mejor doctor, el mejor pediatra se vuelven los padres, porque ellos son los que dicen: aquí algo anda mal. Entonces ojo, cualquiera de las señales que nosotros hablamos el día de hoy no significa que porque tenga una ya va a ser un diagnóstico de autismo. No significa que porque tenga 3 tampoco va a ser un diagnóstico de autismo. El autismo, les repito, por eso se llama espectro, porque abarca muchísimas áreas, abarca muchísimas señales, muchísimas síntomas, si queremos ponerle un nombre. Entonces, no nos basemos solamente en lo que leí yo en la primera página que me salió de internet, no, sino que puedan hacer ustedes su pequeña evaluación y decir: ok, esto sí, esto no, prueben, háblenlo por su nombre si les responde, traten de ver si les mantiene el contacto visual, traten de ver si cuando ustedes les hacen una pregunta, cuando ya son niños que pueden hablar: ¿tienes hambre? Y tal vez el niño nunca contesta, no dice que tiene hambre, simplemente se va a sentar al comedor, por ejemplo. Entonces tal vez eso puede ser una señal de esa dificultad de la interacción, de la comunicación. Así que es bien importante, y más si son niños que todavía no van a la escuela, es muy importante que esto lo detectemos de manera temprana. ¿Por qué? Porque si no, después vamos a estar frustrados como padres de por qué a mi hijo le va tan mal en la escuela, y tal vez es que el niño se le dificulta obviamente un poco más el poder estar al mismo nivel que los demás niños. Puede ser en otros casos que tengamos niños sumamente inteligentes que se aprendan cosas que uno dice: wow, ¿cómo se lo aprendió? Pero no significa que porque nuestro niño esté en un nivel un poquito más elevado, un poquito más avanzado, no significa que nosotros vamos a bajar la guardia, jamás, eso nunca. Entonces ya yo detecté lo que vimos, yo lo llevo donde el pediatra, lo llevo donde el psicólogo para que me pueda decir si ya pues hay que llevarlo donde un neurólogo o qué pasos seguir. Y como les digo, no se preocupen, la evaluación no es que van a agarrar al niño y le van a poner cabras, no, simplemente van a ver su comportamiento, su conducta, su interacción con otros, cómo responde. Eso es lo que le van a hacer en una evaluación realmente, ver si responde, si hace ciertos juegos que debería, si tiene cierto vocabulario que debería. Eso básicamente es lo que le van a evaluar. Puede llevar desde 1 hasta 3 sesiones dependiendo de
hasta dónde hay que llegar. Como les digo, hay niños que son como unas señales bien pequeñitas, entonces hay que indagar un poquito más. Hay otros niños donde prácticamente a los primeros 10 minutos sería muy poco, pero por lo menos en la primera sesión ya se podría saber, y posteriormente las terapias, que eso ya es con ayuda de la familia, de los padres. Así que sí hay una esperanza. Lo más importante es la detección temprana, es el diagnóstico temprano. Los niños pueden llegar a tener una vida muy normal, pueden llegar a desarrollarse increíblemente, pueden llegar a ser profesionales. Eso es lo más importante. Y aún si tenemos un niño que tiene un autismo ya bien severo, igual se puede mejorar su calidad de vida. Así que otro día vamos a hablar de repente ya del apoyo que debería de tener la familia. Eso es bien importante, el desgaste que podría llegar a tener el familiar que tiene que cuidar, y más en casos donde, por ejemplo, la agresividad está bien fuerte. Entonces, pero esto es para otro día. Así que bueno, ya son las 7 de la noche con 53 minutos, ya se nos acaba el tiempo. Gracias a la gente que nos está escuchando a través de tu radio positiva, y gracias a la gente que se ha conectado también con nosotros a través del Facebook Live. Recuerde que todos los viernes en punto de las 7 de la noche nosotros estamos por aquí con un programa tratando de explicarles un poquito acerca de estos temas de salud mental de formas lo más entendibles posibles, sin tanto tecnicismo, porque a veces nos explican, vemos un montón de videos y no entendimos nada. Así que ese siempre es nuestro objetivo. Así que bien, nos esperamos todos los viernes en punto de las 7 de la noche. No se pierdan ustedes nuestro programa. Este programa con repetición el día domingo en punto de las 4 de la tarde a través de tu radio positiva. Nos despedimos, ya son las 7 de la noche con 53 minutos. Se despide ustedes, Catherine Vázquez. Será hasta el próximo viernes. Que Dios les bendiga.